Sentido saludo, querida audiencia. Siempre es grato conectarme con ustedes. Soy Javier Guerrero y bienvenidos a una nueva entrega de Bajo la Lupa. Esta clínica periodística ciudadana en donde precisamente fomentamos virtudes ciudadanas a través de la socialización de las huellas de vida de ciudadanos que dejan de lado sus actividades para contribuir desde sus espacios a construir sociedad, con su honestidad, con su talento, con sus conocimientos. Mi invitada el día de hoy viene construyendo sociedad precisamente en la institución que está llamada a aportar a un Estado, a fortalecer la democracia. Ella, catedrática universitaria, con experiencia en participación ciudadana, pero sobre todo también con esa cercanía con los ciudadanos, esa escucha atenta y esa retroalimentación en su gestión. Magíster Ana Marcela Paredes, buena tarde, bienvenida Bajo la Lupa. Muy buenas tardes, Javier, qué gusto poder dirigirnos a nuestros hermanos migrantes y poder darles a conocer cómo estamos llevando adelante este proceso al que estamos tan cercanos ya. El próximo domingo, 4 de febrero, tendremos una fiesta democrática. Todos los ecuatorianos y nuestros compatriotas migrantes en el exterior que se han empadronado y que llegan a un número de alrededor de 400.000 podrán ejercer este derecho al sufragio y finalmente podremos decidir respecto a 7 preguntas importantes para la sociedad. Por citar, Estados Unidos, Canadá, Así es. Europa, Asia y Oceanía. Y por supuesto en Chile se capitaliza todas las embajadas que se encuentran en América Latina también. Magíster Ana Marcela Paredes, ¿cómo la ha recibido Guayaquil? Muy bien, siempre es un gusto poder visitar las 24 provincias del país. Tengo una afinidad especial aquí por Guayaquil, su gente, su comida, su cultura. Siempre es grato poder recorrer el país y de alguna manera para nuestros migrantes que nos escuchan es grato también poder reconocer que todos somos de alguna manera migrantes, ¿sí? Como cuencana, igual estoy viviendo en Quito, también tuve la oportunidad de vivir casi 3 años en Estados Unidos, conozco las complejidades de poder adaptarse a otro medio, pero en este sentido creo que hay un mensaje que trasciende y que resume todo. Cuando Charles Darwin desarrolló su teoría de la evolución, él hablaba de que no sobrevive el más fuerte ni el más dotado, sino el que más capacidad de adaptación tiene a otro medio. Y efectivamente yo considero que el enfrentar 4 estaciones muy marcadas como los que hemos estado en el extranjero, sabemos lo que significa enfrentar un invierno, enfrentar otro tipo de contexto cultural, implica una serie de cambios con uno mismo y esta posibilidad de adaptarse y sobrellevar es precisamente lo que nos permite superar cualquier tipo de barreras. Pero recalco que finalmente las barreras están en la mente, las barreras son mentales, porque quizás todos los grandes obstáculos que nuestros compatriotas que nos ven en el extranjero pueden ver como un tema muy difícil, pues a la larga todos esos sacrificios valen la pena, todos los sacrificios son recompensados y bueno, en mi caso tuve la oportunidad de regresar al país, de ponerlo en práctica, pero desde el espacio en donde estemos, pues siempre poder contribuir, dar ese aporte, ese grano de arena, marca la diferencia y nos permite tener una mejor sociedad. Esta entrevista va a ser transmitida en lo posterior, @BajoLaLupa, Twitter, YouTube, Instagram, Facebook. Magíster Paredes, pero más técnicamente, señora vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral. No obstante, no deja de ser ciudadana. Y quiero empezar por allí. Usted manifiesta de que, bueno, todos nosotros en algún momento de la vida, por alguna circunstancia, muy especialmente la académica, tenemos que cambiar el contexto. Pero no obstante, nunca dejamos de ser quienes somos, muy especialmente los valores que recibimos en nuestros hogares, los principios, las virtudes ciudadanas que en una sociedad democrática tanto y tanto se necesitan. Sin duda alguna, usted las recibió y las ha practicado en varias facetas. La cátedra universitaria, luego a través de una organización no gubernamental, ejerciendo precisamente participación ciudadana y en lo posterior también como migrante. ¿Cuál ha sido su experiencia en todas esas facetas respecto a cómo las virtudes ciudadanas empiezan a tomar rienda de nuestra vida y se vuelven tan importantes en cada faceta? Yo creo que lo más importante de todo es tener muy clara ese código ético personal que nos rige en cualquier espacio. Normalmente no siempre hay momentos en los que uno puede poner a prueba estos temas, pero en la medida en la que uno es consecuente con esas convicciones, pues los resultados, aunque no son en los tiempos que uno aspira, siempre son los mejores. Yo quiero solamente citar un pequeño ejemplo, ya que está Adelante. Tocando los temas más personales. Cuando participé para este concurso en el 2011, puse muchísimas expectativas, muchas
esperanzas de que, si es que era un concurso público de méritos y oposición. Pero vale resaltar que tenía los conocimientos. Por supuesto. Tenía los conocimientos. Claro. Por eso que remarqué que usted ya gozaba de un background en participación ciudadana. Y qué importante es la participación ciudadana de cualquier espacio. Sí, siempre, bueno, tuve la oportunidad de involucrarme con organizaciones no gubernamentales, el Observatorio de Políticas Públicas de la SUAY, el proyecto para la cooperación y el desarrollo descentralizado de la cooperación suiza, y entre otros proyectos que lo que buscaban era justamente activar a la sociedad civil y poder tener pues una propuesta clara respecto a algunos temas que en ese tiempo, previo a la Asamblea Constituyente, estaban todavía en boga. Pero con esa experiencia, digamos, cuando me presenté al concurso que se abrió en el 2011, tenía altas expectativas, que lamentablemente se quedaron, digamos, en el tintero. frustradas porque obviamente no ocupé los primeros puestos, me quedé como primera alterna. Estaba con mucha frustración y con la misma carpeta que no me aceptaron, porque en este espacio en teoría se necesitaba cierto padrinazgo, y como no me aceptaron, como me quedé eliminada de las 5 vocalías principales, con esa misma carpeta yo apliqué a una beca Fulbright, la mismísima. Y en la Fulbright, que no se necesitan padrinos, ahí sí entré. Ahí sí gané una beca y por eso es que pude tener la oportunidad de ir a los Estados Unidos. Cuando yo regresé, digamos un tema bastante sui generis en la historia del país, la consejera principal renunció y como estaba en el país a un mes y medio que había regresado después de concluir la beca y más, me correspondió subir. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esta experiencia que me pasó, digamos, a mí, que la puedo dar? Es su vivencia. Exacto. No siempre las cosas ocurren en el tiempo que uno aspira. Yo podía de pronto protestar, yo podía, en función del enojo que tenía de pronto de esa frustración, decir que bueno, que todo el sistema estaba amañado, que de pronto no debieron salir las cosas así. Podría haber protestado y haber tenido otra actitud, pero quizás lo mejor fue más bien capitalizar toda esa energía en estudiar. Me dediqué a estudiar temas de la democracia. Puntualmente, mi estudio hasta el día de hoy, que estoy haciendo un doctorado en la Universidad de Salamanca, se centra en estudiar indicadores de la democracia, en cómo, qué más, digamos, podemos hacer para contribuir y qué digamos, de la democracia ecuatoriana nos puede seguir también en el contexto de como Unión Suramericana, ¿no? Entonces, hay muchos otros aportes que uno los puede venir dando, pero lo más importante, finalmente, en este medio que es tan controversial, que supone una serie de decepciones muchas de las veces, es mantener esos principios. Digamos, lo más fácil en ese momento era protestar, enojarme, no saber nada de lo público por la frustración que tenía, pero siempre le aposté a que, si bien desde un lado de la vereda, estando en las organizaciones no gubernamentales, era interesante el trabajo, no menos interesante podría ser estar al otro lado de la vereda y poder entender también desde otra óptica cómo se construye la política pública. Entonces sí, felizmente la vida ha sido muy generosa conmigo, pude estar en este otro lado de la vereda, pude estar siendo parte de una función tan importante como la electoral, y desde ahí pues sí, podemos contribuir muchísimo. Me refiero muchísimo a que son muchos otros proyectos que de pronto a nadie más se le han ocurrido, el poder hacer un proyecto de voto en los geriátricos del país, por ejemplo, y si estamos hablando de cómo los temas personales también influyen, pues sí, cuando muchas de las veces estos proyectos no es que tienen grandes personas que están en anuencia con una idea de estas, ¿no? Cuando presenté hace un año en la anterior gestión este proyecto, me decían que de pronto no era políticamente, no iba a ser muy rentable. Recuerdo que hubo una voz que me dijo eso. Dije, bueno, no es por un tema que sea políticamente rentable, sino porque hay un sector de la población, las personas mayores... Se trata de un tema de inclusión. Exacto. Y si nosotros estamos hablando de una verdadera democracia en la que están incluidos todos los sectores, especialmente los que son tradicionalmente invisibles, pues ¿cómo no vamos a considerar a personas de la población que tienen la lucidez suficiente, que tienen la predisposición para ejercer su derecho al voto, pero que muchas de las veces no tienen las condiciones, sus familiares no les pueden llevar a una mesa de atención preferente, están en sillas de ruedas, no pueden movilizarse, en fin, todos estos detalles que imposibilitan que las personas puedan ir a sufragar el día de las elecciones. Entonces, si para nosotros nos movilizamos para garantizar el derecho a una persona con discapacidad, como es el tema del voto en casa, ¿por qué no hacer lo mismo con el voto en geriátricos? Y lo hicimos, fue la primera ocasión que lo hicimos en las jornadas anteriores de las elecciones, y lo hicimos solo en Pichincha. Hoy lo estamos replicando en Cuenca, en Guayaquil,
Y claro, hoy justamente pudimos visitar este antes de centro esta entrevista, de geriátrico, hecho. antes de esta entrevista. Hospicio Corazón de Jesús. Sí, y es tan grato realmente ver cómo este pequeñísimo accionar del Consejo puede ser un factor que les suba tanto la autoestima a las personas que están en el geriátrico, que les haga sentir parte importante en una sociedad y que estén convencidos de que su voto es tan importante como el de cualquier otro. En una democracia todos los votos son exactamente iguales y por ello es nuestro deber el garantizar que hayan los canales necesarios para que los sectores que son tradicionalmente desconocidos, discriminados, pues puedan tener una voz participativa y su voto. Señora Vicepresidenta, ahí hacemos una pausa recordándoles a todas nuestras audiencias, @bajo la lupa esta entrevista la pueden visualizar en lo posterior en HD. Además, una socialización comercial en el momento de elegir hacia la calidad y hacia equipar su bien inmueble con calidad. Valpisa, empresa de 20 años de experiencia, líderes en importación, comercialización y venta de mármoles, granito, cerámica, porcelanato, piedras importadas desde diversos países como Brasil, Italia y Noruega. Valpisa dedicada a servir gustos más exigentes respecto a la calidad en construcción. Valpisa lo pueden encontrar en www.valpisa.com.es y su dirección en Urdesa, Víctor Emilio Estrada y Costanera. Víctor Emilio Estrada y Costanera, Guayaquil, Ecuador. A nivel nacional e internacional, valpisa.com.es. Retornando a la entrevista, señora Vicepresidenta, usted hablaba algunas cosas y me motiva un poco extenderme la entrevista, no obstante respeto la agenda realmente ardua que usted ha venido al territorio, lo cual a través de este espacio bajo la lupa y me hago eco de todos los ciudadanos que le agradecemos porque también ustedes, las autoridades, replican esa conducta pública de trabajo en territorio, visitando los diferentes espacios, hablando con la gente, mirando cuáles son sus necesidades y también con ese escrutinio ciudadano en donde ustedes se escuchan y dicen, bueno, si hay que rectificar algo, se lo rectifica. Quiero todavía quedarme en el tema del voto en los geriátricos. ¿Cuál fue la expectativa que usted sintió visitando el Corazón de Jesús? Esas 82 personas que ven a la señora Vicepresidenta del CNE estando en el sitio, ¿qué les dicen? ¿Cuál fue su primera reacción respecto a la autoridad en territorio? ¿Cómo nos puede socializar ese mensaje? Bueno, principalmente todos los seres humanos en una sociedad tenemos una corresponsabilidad por lo que sucede y por lo que deja de suceder, ¿no? Cuando visitamos igual muy temprano en la mañana las cárceles en el país, pues uno puede tener dos miradas, ¿no? De pronto es un tema de mientras más me alejo o es un tema que solamente como función me corresponde, o más bien cómo es mi aporte con ellos también. Buscar involucrarse. Exacto, cómo es esta corresponsabilidad que uno tiene en una sociedad. Y en ese sentido, pues por supuesto, el hecho de que las personas que viven en los geriátricos puedan tener una vida digna, una vida en donde participen, sean tomados en cuenta, sean motivados lo suficientemente como para sentirse bien, al menos por un momento de su vida, pues yo creo que eso como seres humanos, por supuesto que nos llena y sobre todo nos construye una mejor sociedad. Por supuesto, habrán todavía voces que piensen que eso políticamente no es lo que más votos puede traer o de pronto no es lo que más, digamos, no genera muchas expectativas, pero obviamente cuando uno les visita y en persona puede darse cuenta de cuánto impacta una iniciativa tan pequeña como esta, tan mínima por supuesto, y que es nada más que un granito de arena, ahí se da cuenta que esta labor vale la pena. Hemos hecho una serie de actividades inclusivas que por supuesto han valido la pena y por supuesto han cambiado la vida de estas personas en la sociedad. Una de ellas es el voto en geriátrico, pero no es la única. Tuvimos una iniciativa que igualmente se arrancó en la jornada anterior y fue el garantizar el derecho al voto a las personas de la población LGBTI. ¿Qué sucedía? Las personas que pertenecen a la población LGBTI se privaban de ejercer su derecho al voto o esperaban a que sean las 5 de la tarde para ir a votar sin que nadie les vea, porque si no eran objeto de vejámenes, objeto de discriminación. Por un tema cultural también. Por supuesto, todavía tenemos una sociedad conservadora que no admite, digamos, la diferencia, que no reconoce una otra realidad y que siempre pues se basa en modelos, en esquemas, y mientras no se parezcan a esos esquemas, pues resulta contradictorio a los preceptos democráticos. Completamente, pero en nuestro caso entonces es nuestra obligación, no es un tema facultativo o es un tema optativo, sino que, claro, si queremos realmente que la ciudadanía pueda integrarse en una democracia seria, madura, exacto, necesitamos comprometerles, hacerles que puedan ejercer este derecho al sufragio. ¿Qué es lo que hicimos? Garantizamos a través del registro civil
y por supuesto ellos emitieron una ley, sin ella no podríamos pues tener esta acción concreta el día de hoy. Con esa ley se garantizó que las personas en el país puedan hacer el cambio de género en la cédula. Con ese cambio de género, las personas LGBTI pueden votar hoy por hoy en la fila de hombres o en la de mujeres, en donde siempre quisieron votar. Pero a más de este tema, nosotros nos comprometimos con la población LGBTI para capacitarnos como Consejo Nacional Electoral. Nos dimos cuenta que internamente nos hace falta sensibilidad frente al tema. Debimos establecer protocolos para saber cómo tratar a la población LGBTI, también con policía, Fuerzas Armadas, con todos los involucrados en las juntas receptoras del voto, para garantizar que esta población ya no sea más discriminada. Y nos comprometimos, firmamos un acuerdo en mayo del 2016 para eliminar toda forma de discriminación con la población LGBTI y en general, pues por supuesto, como Casa de la Democracia, no podría ser de otra manera el encontrar nuevos mecanismos para que la gente se sienta parte de esta democracia y que pueda hablar, que pueda votar con libertad. ¿Cómo garantizábamos eso si una persona ni siquiera tenía que estar escondida o prefería pagar una multa por no votar porque era objeto de ataques, de vejámenes? Pues era lo mínimo que se podía hacer. De ahí pues tenemos hasta el día de hoy grandes proyectos con la población. De hecho, ahora en esta jornada electoral, muchas personas de la población LGBTI han sido tomadas en cuenta también para participar como miembros de las juntas, como nuestro personal que por supuesto integra, para no quedarnos solo en el discurso, sino que en las acciones concretas, por supuesto, podamos tener una acción mucho más participativa. De igual manera, le comenté hace un momento, pero lo digo mucho más ampliamente, en el caso de las personas privadas de la libertad. Este año nosotros iniciamos con esta primicia de hacerlo también en el Centro de Adolescentes Infractores. En este caso, los chicos desde los 16 a los 18 años tienen el derecho al voto de manera facultativa, pero creímos que era un espacio muy conveniente para capacitarles. Era necesario pues que esta población pueda tener acceso a conocer lo que qué está pasando en la sociedad. Ustedes saben, la realidad de las cárceles en cualquier país y en este también es una condición muy particular, muy de olvido, es un sitio bastante sórdido y son pocas las iniciativas que pueden darse con las personas privadas de la libertad. Nosotros, más allá de garantizarles su derecho al voto, también estamos capacitándoles a través del Instituto de la Democracia. Consideramos que son miembros de la sociedad, que están en proceso de rehabilitación. ¿Cómo se da esa rehabilitación si no es motivándoles y haciéndoles sentir que su voto es tan importante como el de cualquier persona que está fuera? Y por supuesto dándoles espacio para que puedan capacitarse, para que puedan conocer los pormenores de una consulta y sí, garantizando, como hoy se ha llevado en absoluta tranquilidad y paz en 40 centros del país, que las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada puedan ejercer su derecho. Señora Vicepresidenta, el CNE construyendo democracia desde lo pragmático, algunas acciones afirmativas ahí y mañana el voto a las personas, voto en casa. Voto en casa y estamos prácticamente a unas puertas de un proceso democrático, consulta popular, referéndum. Esto va a ser el domingo 4 de febrero. Pero yéndonos más allá del proceso, dos preguntas vitales, una académica y otra desde su gestión. ¿Considera usted, no como señora vicepresidenta, sino como ciudadana, que es un hecho histórico que en el Consejo Nacional Electoral, frente al Consejo Nacional Electoral, desde el lado de las autoridades, estén 3 mujeres ahora liderando, diciendo a la población si es posible que mujeres profesionales, capaces, pero sobre todo con honestidad, estén al frente de una institución que está llamada, no desde lo teórico, desde lo práctico, a construir democracia? Sí, por supuesto, sabemos que en el país es alto el índice de machismo. Aquí y ahora se sigue percibiendo, los femicidios cada vez van en incremento. Por falta de valores también. Sí, por una serie de elementos que como sociedad todavía nos falta por construir. Pero por todos esos elementos es muy necesario y mucho mejor, digamos, que un cuerpo colegiado en el que es tan importante para la vida del país y que la presidenta de la función electoral sea una mujer. Es darle una muestra a las mujeres del país
que sí podemos, que se puede llegar, digamos, a estos cargos para las mujeres que piensen entrar o no en política y digan, no, siempre les dan esos cargos a los hombres. Pues no, en esta ocasión somos 2 mujeres efectivamente a la cabeza, una presidenta que la hemos nombrado por unanimidad, le estoy apoyando en su gestión, y tenemos una tercera mujer. Es la primera vez que este consejo está integrado, así es, está integrado por 3 de 5 miembros que somos mujeres, así que pues sí, un compromiso histórico para con el país. Es la primera vez que existe una mujer presidenta, y más allá del tema solamente de tener la mayoría, pues está el tema en que el enfoque social que se le ha dado. Ustedes pueden ver cómo se ha destinado toda esta campaña comunicacional en esta jornada y cuáles han sido realmente lo que ha estado detrás, que es finalmente el que el ciudadano conozca mucho más la información, pueda ejercer sus derechos y llegue al domingo 4 de febrero muy empoderado, conociendo cuáles son las implicaciones de estas 7 preguntas. Finalmente, señora vicepresidenta, no quiero dejarla ir sin esta pregunta. Yo soy un apasionado por la academia, estoy haciendo mi doctorado muy cerquita de usted en Salamanca, yo en Sevilla. Allá en Europa tienen una concepción muy particular respecto a la participación ciudadana, el construir democracia, el alejar a la población de la desafección política, el evitar desde el Estado empezar a no actuar frente a actos de corrupción. En un minuto, señora vicepresidenta, ¿cómo la participación ciudadana ha ido emulando en las comunidades políticas? ¿Y cree usted que la participación ciudadana debe fortalecerse plenamente para que los ciudadanos se empoderen de la normativa, se empoderen realmente de ese poder que le entregan temporalmente al mandante y digan, aquí estamos para servidores? Por supuesto. Considero que la participación ciudadana es un requisito sine qua non para que exista una verdadera democracia. Sin una participación por la vía que sea, por la vía creativa que siempre tenemos los ciudadanos, no se puede hablar de una democracia madura. Ahora tenemos la facilidad de tener redes sociales en las que podemos expresarnos libremente, en donde se puede dar a conocer los distintos puntos de vista. Optimicemos estos medios, tratemos justamente de estar mucho más proclives a tener un accionar. Podemos ver el toro desde lejos o podemos entrar al ruedo y proponer y tener soluciones. No es un tema sencillo, no se da de la noche a la mañana, pero yo creo que en la medida en la que nuestros aportes contribuyan realmente a formar una sociedad mucho más cohesionada, mucho más ciudadana, responsable con el otro, es lo que decíamos. Todos somos corresponsables de lo que pasa en las cárceles del país, en lo que pasa en los geriátricos. Somos una sociedad que debe ser pensando más allá en que somos corresponsables. No es un tema solo, no es que podemos ver solo la parcela de sí, el tema electoral y punto. No, debemos ver más allá. Y desde la lógica en la que nos desarrollemos, desde el espacio en el que nos corresponda desarrollarnos, en la universidad, en nuestras familias, en este caso mío, desde lo electoral, siempre se puede aportar con ese granito de arena que pueda marcar finalmente la diferencia. Gracias, señora vicepresidenta, por abrir los espacios de su persona, de su gestión a Bajo la Lupa, esta clínica periodística ciudadana. Gracias por contribuir con su huella de vida en varias facetas, ahora desde lo público, anteriormente en lo catedrático y en lo no gubernamental, a construir sociedad. Que Dios le bendiga en esa lucha y adelante en esa tarea. Estimados ecuatorianos, yo hago una pausa temporal con ustedes. El sumo bien Dios bendiga América, y recuerden, para una comunicación efectiva no solamente hace falta escuchar, sino también hablar. La literatura y redes sociales, pero no para crear controversia, sino para consensuar. 4 de febrero, nosotros podemos cambiar el futuro del país. En 4, 3, 2, 1, hasta la vuelta.